Buenos días, tardes o noches, según se estén viendo. Aquí tenemos la presentación sobre nuestro primer reporte de la materia de electrónica de potencia, titulado El arte de rectificar sin perfección constante, que es un convertidor de AC a DC. Los integrantes, pues, Isaí Ríos, Axel Solano, Miguel Ángel Ursit y ella, Mariana Escudero. Y podemos ver que es de día. Y bueno, comenzamos con el primer circuito. Muy bien, pues bueno, empezando con esta práctica, yo voy a presentar dos circuitos, en este caso empezando con un monofásico de media onda semicontrolado. Es el más sencillo de realizar y es un buen punto de inicio para esta práctica. Este viene siendo su esquema y usamos 110 volts a 60 Hz. Ese sistema aquí de control es lo que se va a encargar de provocar un disparo en el tiristor. Esto básicamente va a hacer que se pueda controlar la tensión que queramos tener de salida, o en este caso la tensión rectificada que queramos. Volviendo a esto, entonces aquí pusimos que tuviera un ángulo de disparo de 60 grados. Yo puedo poner cualquier ángulo, ya sea de 0 a 180. Sin embargo, cuando yo pongo 180 como disparo, al final la onda rectificada me va a salir con una tensión de 0, porque a 180 grados la curva ya está en 0. Por otra parte, aquí se le puso un diodo, porque este se va a encargar de proteger el circuito de las variaciones de corriente que va a provocar la inductancia, porque recordemos que la inductancia se supone mucho a los cambios de corriente y tiende a generar regresiones. Entonces aquí tenemos objetos de estudios, que son las tensiones de salida con respecto a la resistencia y las tensiones ya rectificada. Y aquí se puso también como objeto una tensión del tiristor para ver qué es lo que pasa con la tensión cuando entra aquí. Bueno, continuando con esto, tendríamos entonces nuestros gráficos. Como pueden ver, este es de media onda, quiere decir que no se aprovecha toda la energía, solo utilizamos la parte positiva. Y como pueden ver, aquí se ve que está en los 60 grados. Si yo hubiera puesto 90 grados, estaría justo a la mitad de la cresta. Si hubiera puesto 45, estaría por esta altura. Pero así funciona básicamente el ángulo de disparo. Tú puedes controlar cuánta tensión quieres. Por otra parte, si vemos aquí las corrientes de entrada y salida, eso es un efecto muy común que ocurre por el inductor, pero el diodo permite que no sea tan brusco este movimiento. La tensión del tiristor básicamente es como la parte complementaria de la tensión rectificada. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy aquí sacando los 60 grados, ok, ¿dónde está esa parte faltante? Ah, está en el tiristor. Como pueden ver, tiene justamente la forma de la onda. Y por último, es una comparativa ahora entre la tensión de entrada con respecto a la tensión de salida de la resistencia. Básicamente para ver cómo era este comportamiento de onda. Y aquí tenemos las funciones de Fourier que nos van a indicar las frecuencias que se van a ir apareciendo a lo largo del circuito. La que nos va a importar más va a ser la de la tensión de entrada con respecto a la tensión rectificada. Porque como pueden ver, empezamos, si bien en 110 volts, una frecuencia de 60 Hz, van apareciendo armónicos a lo largo del sistema. Y eso es normal. Porque el efecto de la bobina, para empezar, va a ser ese. Continuando con esto, tenemos aquí para obtener la factor de potencia, que viene siendo cuánta energía se aprovecha. Aquí simplemente se hace con la comparativa de la corriente de entrada con respecto, perdón, la corriente de salida con respecto a la tensión de salida. Y obtenemos estos valores. Ahora, para poder calcular esto a mano, necesitamos conocer la tensión eficaz, voltaje eficaz y la corriente eficaz. ¿Cómo se consigue eso? Pues el voltaje pico o la corriente pico lo divides entre la raíz cuadrada de 2 y la potencia es simplemente tensión por corriente. Y el segundo circuito, aquí yo tengo otras dos propuestas, que es el monofásico de onda completa controlado. Ahora, el anterior era semicontrolado por la existencia del diodo que se encargaba de regular el inductor. Aquí no va a haber este caso. Como pueden ver, ya es un circuito RLE, tiene resistencia, inductor y una fuerza contra electromotriz, o FEM, que en este caso son 60 volts. Esto se obtuvo de forma experimental con un motor. ¿Y cuál es la diferencia entre uno de media onda y una de onda completa? La forma de cómo están distribuidos los tiristores. En este caso es importante mencionar que un tiristor, como aquí hay dos tiristores en un mismo tramo, tienen diferentes disparos. En este caso, pues, ambos disparos son a 45 grados, pero tú puedes poner cualquier tipo de disparo, incluso diferente, ya sea 20 y 30 y tendrás en promedio 25 grados. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con las gráficas. Como pueden ver, la de entrada con respecto a la rectificada nos queda de esta forma que incluso tiene una parte negativa. Esto se debe por el simple hecho de que tiene una fuerza contra electromotriz que suministra 60 volts, es casi, por no decir el doble, de lo que estamos suministrando con la alterna. Pero aquí podemos ver que en la corriente sí ocurre esta rectificación y podemos ver cómo en la salida la parte negativa se vuelve positiva. Y aquí tenemos básicamente las tensiones de los tiristores, estos de aquí, que es la misma idea del principio. ¿A dónde va esa energía? Ah, se queda almacenada en los tiristores. Y por otro lado, aquí tenemos ya la tensión de entrada con respecto a la tensión de salida en la resistencia. Podemos analizar la resistencia. Nuestras series de Fourier nos van indicando los armónicos que van saliendo dentro del circuito. Nuestro análisis de factor de potencia. Y esa es la segunda propuesta que tenía sobre este circuito. ¿Qué pasa si quitamos la fuerza contra la electromotriz y la bobina? Queremos ver una señal más simple, más pura. Para empezar, la señal rectificada
va a ser la misma que la señal que va a haber en la resistencia, perdón, la tensión que va a haber en la resistencia. Como pueden ver, es la misma, y ya no ocurre esa tendencia a caer en zona negativa porque no hay ninguna fuerza contra electromotriz, y tampoco tiene una forma desfasada porque no hay una bobina. La corriente conserva la misma forma y vemos un poco más limpia esta gráfica donde están los resistores. Y también vemos un poco más limpia la serie de Fourier, mostrando todos los armónicos que existen. Y esta viene siendo su tabla de factor de potencia. Con esto podemos determinar si el circuito aprovecha o no aprovecha la energía, y es importante saberlo a la hora de diseñar. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar con el circuito trifásico de onda completa semicontrolado. Y pues bueno, para esto tenemos este diagrama del circuito en el cual tenemos pues nuestra fuente trifásica, el circuito de diodos, su bobina y una resistencia. Este diodo de aquí, la única función que hace y por la cual es un semicontrolado es ayudar a la oposición de la corriente que tiene esta bobina para poder disminuir los rizos. Eso ahorita lo veremos en las gráficas. Aquí pues tenemos los voltajes de las fases y esta línea verde de aquí es el voltaje resultante. Y como se puede observar, concuerda con cada ciclo de cada una de las fases. Esta parte de acá abajo simplemente es una ayuda visual de cómo es el voltaje en este cuarto diodo. La siguiente es cómo va la corriente. Y si se puede observar bien, los rizos que se tienen son muy pequeños. Aquí es donde nos ayuda este séptimo diodo que pusimos. Y pues bueno, esta última gráfica simplemente es una comparación entre el voltaje de salida y la corriente. Esto es simplemente para lo siguiente, que es nuestras potencias. Tenemos nuestra potencia de entrada y nuestras potencias de salida. Lo más importante de aquí, más que nada, es nuestra eficiencia en cada una de ellas. Como se puede observar, en cada uno de las fases que se tienen, podemos ver que nuestra eficiencia es casi del 100%, siendo un promedio del 95.4% más o menos. Lo cual nos quiere decir que la energía que da el trifásico y es agarrada por el circuito es bien aprovechada. Esto se ve claramente más que nada en nuestra salida, el cual nos recalca que de toda la energía que nos da el trifásico se logra aprovechar el 99% de esta. Por último tenemos nuestra Fourier, que como pueden ver los armónicos que tenemos no son tantos, lo cual es un reflejo de lo mismo, de que como la energía se aprovecha tanto, no existen esas frecuencias comunes en las cuales se desperdicia esa energía. Por lo tanto, a partir de este análisis podemos decir que este circuito logra aprovechar de forma, digamos, casi perfecta toda la energía que nos da el trifásico, para poder así convertirlo de corriente alterna AC a corriente directa DC. En este cuarto circuito se realizó un trifásico de onda completa no controlada. Este es un caso especial, ya que quisimos analizar, en este caso hipotético, qué pasaría si un diodo se dañara a tal grado de que se terminara quemando. Entonces, para esta primera diapositiva tenemos el diagrama del circuito, donde aquí se puede observar las fuentes trifásicas, tenemos el circuito de aquí de los diodos y la resistencia. Aquí se puede analizar que tenemos en este punto como un circuito abierto, ya que este está aparentando el diodo dañado. En estas dos gráficas se puede hacer la comparación, siendo que la primera gráfica tenemos cuando el circuito está en funcionamiento normal y aquí cuando ya el diodo se quemó, cuando ya está dañado. Se puede observar principalmente en cómo afecta a la salida, observando cómo en vez de rectificar toda la fase de 240 grados, solo se logra rectificar la mitad. Esto hace que se comporte como uno de media onda. Esto es visible en cómo el voltaje rectificado decae repetidamente. Y por último, tenemos estas dos tablas de potencia de entrada y de salida. Aquí lo más importante es analizar la deficiencia de cada una de las fases. Principalmente se puede observar que lo que causó que el diodo se quemara, viendo cómo, aunque se logra rectificar toda la energía que llega a los diodos, la energía que está dada por la tercera fase no logra rectificarse por completo, o al menos no al mismo nivel que las otras dos fases, siendo que estas dos primeras lleguen a un 92% y un 91%, y esta tercera se queda atrás con un 71%. Y bueno, esta es el circuito trifásico de onda completa no controlada y sus Y resultados. bueno, como último circuito tenemos nuestro hexafásico de onda completa semicontrolado. Este pues consiste en la rectificación de 6 fases. Estas fases fueron configuradas a 60 Hz. Y bueno, aquí tenemos la etapa de rectificación donde tenemos 12 diodos, donde cada uno de los diodos, pues ese sería el complementario de cada uno. Tenemos una carga RL y tenemos un diodo de, por así decirlo, de protección para que la corriente no circule por donde no debería. Y bueno, ahora pasando a este circuito, realizamos el análisis de sus características y vemos en la primera gráfica el voltaje rectificado y podemos observar cómo la alimentación entre cada fase, entre líneas, el voltaje entre fases coincide con el voltaje rectificado. Asimismo, para la corriente, analizamos la corriente rectificada y bueno, como es
fueron configurados como dos trifásicos, obtenemos que la corriente de la fase 1 y de la fase 4, estas se sumarían, y al realizar la suma podemos observar que encaja perfectamente con la forma de la señal generada. En este caso, la resultante de la suma pues sería la de color naranja. Posteriormente se realizó el análisis para el diodo complementario de la fase 1, que sería este diodo y este otro, y podemos observar cómo está rectificando nuestra señal. Y por último se realizó el análisis en la carga, el voltaje que cae en la carga, con el voltaje de cada fase, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y podemos ver cómo es la tendencia que tiene y la parte de rizado, que esto es debido a nuestro inductor. Y bueno, para factores de potencia, pues se realizó el cálculo y de aquí obtenemos que el factor de potencia en la pura resistencia sería de 98% o 0.98 y en nuestro voltaje rectificado pues sería de 99%. Esto con los parámetros que se ven en la gráfica. Y bueno, también se realizó el cálculo del factor de potencia para cada una, la corriente de la fase con el voltaje de la misma fase. Y bueno, aquí tenemos el análisis aplicando transformada de Fourier, donde presentamos los resultados en la forma de espectros de frecuencia. Y podemos observar que la frecuencia fundamental corresponde a la que opera, en este caso, nuestro circuito o el sistema, que es a 60 Hz, que es donde están funcionando nuestras fases. Y bueno, esta frecuencia pues representa la mayor parte de la potencia útil que se transfiere a la carga en el caso de la primera gráfica, la de la izquierda, y en el caso de la derecha, pues sería el voltaje rectificado. Podemos observar que hay un cambio en los armónicos, como en la carga tenemos un armónico más y luego va disminuyendo, uno más alto, y en cambio, en la rectificada, pues se permanecen los armónicos más estables. Y bueno, pues esto podríamos decir que refleja la naturaleza quizás no lineal de nuestro proceso de rectificación. Y bueno, esto sería todo por nuestro reporte. Adiós. Sigue siendo de día.